Seguimos al pendiente, Susana. Gracias. Bueno, perdón, regreso. Le decía lo del Mayo. Ayer el fiscal general de la República dijo que ellos habían solicitado ya 4 veces que lo extraditen a México antes de que el Mayo enviara esta carta al gobierno mexicano, pues solicitando su repatriación. Eso entre otras cosas. Aquí en el estudio, pues aprovechando que andaba por acá abogado, está Juan Manuel Delgado. Hemos hablado ya en varias ocasiones con él, asesor jurídico del Mayo Zambada. ¿Cómo estás, abogado? Buenos días. Azucena, ¿qué tal? Buen día, un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues novedades varias, ¿no? A ver, ¿cómo les cayó ayer la respuesta del gobierno mexicano respecto a su solicitud de repatriación del Mayo? Reveladora. Reveladora en el sentido de que nosotros como asesoría jurídica no teníamos el conocimiento de que el gobierno mexicano había solicitado ya la extradición del señor Ismael Zambada, y a mí no me queda claro si lo solicitaron 4 veces de manera distinta o la misma solicitud ha sido reiterada 4 veces. Sí, en cualquiera de los casos, aquí lo interesante es que la solicitud que realiza el gobierno mexicano de extradición no se contrapone, y al contrario es paralela con la solicitud que nosotros estamos realizando de repatriación por medio de la defensa consular. O sea, esta petición, estas 4 peticiones de extradición del año pasado que dice el fiscal realizó a Estados Unidos, ¿da respuesta a la carta que ustedes enviaron al gobierno mexicano? No da respuesta porque es muy interesante tu pregunta y es válido aclararlo. Son 2 procedimientos distintos, es decir, ¿qué es la extradición? La extradición es un procedimiento por medio del cual un país requiriente, en este caso México, solicita a un país requerido, en este caso Estados Unidos, la extradición, es decir, el traslado de una persona, Ismael Zambada, que cometió delitos en México. La extradición tiene como finalidad que una persona sea puesta a jurisdicción de un territorio porque 2 opciones únicamente, para llevar a cabo un procedimiento penal en su contra o para que cumpla una condena. En cambio, la repatriación, que nosotros estamos solicitando por medio de la defensa consular, es un instrumento humanitario. Es un instrumento que se realiza en donde un país solicita a otro la repatriación del señor Ismael Zambada por cuestiones humanitarias. En este caso, por la forma en que fue puesto a disposición de la jurisdicción norteamericana, a palabras del propio fiscal, el doctor Hertz Manero, de manera irregular, de manera ilícita. En ese sentido y con ese solo hecho, se justifica la solicitud de repatriación del señor Ismael Zambada. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues son 2 caminos distintos. Qué interesante. Claro, porque por un lado el gobierno mexicano insistirá en la extradición seguramente, y por otro lado nosotros como asesoría jurídica por supuesto que insistiremos en esta exigencia que realizamos del reconocimiento de derechos del señor Ismael Zambada García. A ver, la diferencia, ustedes pidieron repatriación en la carta, no extradición. Y bueno, ahora que lo mencionas, abogado, pues hay una diferencia. En la extradición vendría a enfrentar una investigación en México. Claro, ¿no? Un procedimiento cargos, penal, etcétera. Y repatriación, ¿vendría el Mayo Zambada en condiciones de libertad, en condiciones de, no sé, de investigado, pero libertad? ¿Cómo llegaría acá? Las condiciones en las que llegaría sería la misma porque la repatriación no busca la impunidad. Sin embargo, aunque el fin es el mismo, el procedimiento es distinto y las razones son diferentes. Llegaría, hablando de una hipotética repatriación, las fuerzas del orden público norteamericano tendrían que ponerlo a disposición de las fuerzas del orden público mexicano, en este caso de la Guardia Nacional, de la Policía de Investigación, no sé, de cualquier ente de ese tipo, y estos a su vez lo pondrían a disposición de un juez o del juez de distrito que libró las órdenes de aprehensión. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que mientras la extradición la solicita el Estado mexicano,
La repatriación la solicita el propio señor Ismael Zambada y la vía es distinta. La extradición va a tener una vía judicial. De extradición en algún momento va a ser decidida por un juez de los Estados Unidos. La repatriación es un asunto diplomático en el cual la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que pedir al Departamento de Estado el regreso de un nacional mexicano, es decir, no es una vía judicializada, son completamente distintas. ¿En qué beneficiaría en el proceso a su cliente, abogado, que fuera repatriado y no extraditado? Los fines prácticos jurídicos no habría diferencia, porque la conclusión de ambos sería ser puesto a disposición de un juez de distrito en México que dictó una orden de aprehensión. ¿Sería un tema de percepción? Es un tema de caminos, es un tema de procedimientos, y ahí es donde puede venir la confusión, porque bueno, está bien, ambos procedimientos terminan en lo mismo, en que el señor Ismael Zambada se ha puesto a disposición de un juez de distrito en México. Sin embargo, los motivos y circunstancias son distintas. Correcto. A ver, ahora, me dice, dijo ayer el fiscal, ¿hay 4 órdenes de aprehensión contra el Mayo Zambada? Desconozco cuántas hay en realidad, pero creo que dijo algo así. Dijo 4. Dijo que al menos 3 o 4. ¿Y ustedes no conocen estas órdenes de aprehensión? No las conocemos. No, así de plano, no. O sea, no hay manera de que ustedes como abogados o representantes jurídicos del señor Zambada lo investiguen y lo sepan. Bueno, en este momento que ya se hizo público, sí, habría que ver la estrategia de defensa, que es la que maneja el abogado Frank Pérez, para ver si sería o no conveniente apersonarse en las averiguaciones previas, carpetas de investigación u órdenes de aprehensión. En este caso, la defensa contra una orden de aprehensión, la defensa jurídica y lógica que existe, es o ponerte a disposición para que enfrentes un proceso o promover un juicio de amparo. Entonces, correcto, como hay distintas fases o formas de defender con consecuencias distintas, es algo que no estaría hoy por hoy en la posibilidad de responder. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que lo vamos a analizar. Correcto. Me sorprende que no sepan que hay órdenes de... Nosotros tampoco lo sabíamos. El gobierno lo sabía y ayer un buen compañero periodista en temas de seguridad nos dijo que hay órdenes de aprehensión que datan de finales de los 90, ¿eh? Entonces, sí es un tema ahí en el que se está recargando el gobierno federal, digamos, para pedir que Zambada venga y enfrente la justicia en México. Claro, y es un tema que México tiene todo el derecho de solicitar a un nacional que está de manera irregular en el extranjero a efecto de que enfrente la justicia mexicana. Por supuesto que sí, es un tema de soberanía nacional. Pero la defensa no sabe de qué van estas órdenes de aprehensión. No sabemos. En lo particular, yo me encargo únicamente del procedimiento de defensa consular. Yo no sé quién se encargaría de realizar amparos o apersonarse en esas averiguaciones previas. Seguramente no sería mi labor. ¿Ni la de Juan Pablo Penilla, su socio? No, de momento no. De momento hasta donde yo conozco, no. Pero tendríamos que hablar con Frank para ver qué es lo que seguiría. Ahora, dice también el fiscal que no ha habido una audiencia de fondo y que no se conocen los cargos que le imputan a su cliente, pero en septiembre hubo una audiencia donde lo señalaron por 17 cargos, abogado. Es correcto, incluso tan son conocidos los cargos que hace unos días el abogado Frank salió a dar una entrevista en donde decía que existen 2 cargos particularmente que no ameritan la pena de muerte y que si en algún momento el gobierno norteamericano, porque esto es un asunto hipotético, pusiera sobre la mesa que el señor Ismael se declarara culpable de esos cargos, pues tomarían ese camino siempre y cuando se realice una negociación que especifique que no se va a aplicar la pena de muerte. Es decir, de los 17 cargos que enfrenta el Mayo Zambada, 15 podrían derivar en la pena de muerte. Correcto. 2 de ellos no. Correcto. Y de esos 2, él puede declararse culpable como estrategia para evitar la pena de muerte. ¿Cuáles son esos 2 cargos que lo eximen de la pena de muerte? De momento no lo recuerdo. ¿Ustedes hablan seguido con Frank Pérez, con el abogado? Sí, hay coordinación. ¿Qué les dijo de lo que pasó ayer en Palacio Nacional? No he tenido impresiones de eso. Seguramente la siguiente vez que lo vea en persona platicaremos ampliamente. Para concluir este tema de la repatriación y la extradición, ustedes esperarían una respuesta concreta a la carta enviada hace unos días por su cliente. Correcto. Esperaríamos una respuesta formal
por escrito. Ayer fuimos notificados por parte del Consulado de Nueva York que están realizando ya los trámites en Manhattan para apersonarse y asistir de manera directa al señor Ismael Zambada. Ese es solamente uno de los puntos que solicitamos en la carta, pero está, vamos, en vías de cumplimiento. O sea, se van a reunir gente del consulado de Nueva York con su cliente. Es correcto. A ver, ¿me cuenta ahora que regresemos? ¿Se puede quedar un ratito más? Muy amable. Gracias, abogado. Gracias. Quédate en la conversación.